Hay rincones en la historia de la humanidad que preferiríamos no iluminar. Abismos donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia palpable, activa. Hoy nos aventuraremos en esos recovecos, no por morbo, sino por una necesidad casi visceral de entender. Entender, quizás, aquello que se resiste a la comprensión, la capacidad del ser humano para infligir un dolor inimaginable. Este no es un viaje para los débiles de espíritu, pues las sombras que exploraremos son profundas y sus contornos aterradores. Me llamo Luis Luque, perito en criminología, y he creado este cortometraje utilizando la inteligencia artificial. A lo largo de mi carrera he intentado desentrañar los hilos que tejen la condición humana, tanto en su belleza como en su espanto. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un tapiz tejido con los hilos más oscuros. Vamos a mirar de frente a figuras que se convirtieron en leyendas macabras, nombres que susurran historias de terror y desesperación. No buscamos glorificar, sino diseccionar, con la precisión de un cirujano, las motivaciones, los métodos y el impacto devastador de aquellos que decidieron cruzar la línea hacia lo imperdonable. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es ficción. Son fragmentos de una realidad que, por más que intentemos, no podemos borrar. Son las historias de los asesinos más infames, hombres y mujeres cuyas acciones marcaron a fuego la psique colectiva, dejando cicatrices que aún hoy supuran. Adentrémonos, con cautela y respeto por las víctimas, en este laberinto de la maldad humana. Quizás, solo quizás, al final del recorrido, encontremos no respuestas, sino las preguntas correctas. Corría el otoño de 1888. Londres, la gran metrópoli imperial, se veía envuelta no solo en su característica niebla, sino en un manto de terror que helaba la sangre más que el propio frío del Támesis. En el laberíntico y miserable distrito de Whitechapel, un espectro comenzó a danzar una macabra coreografía de muerte. Un nombre, susurrado primero, y luego gritado en los titulares de la prensa amarilla: Jack el Destripador. Una firma sangrienta que quedaría grabada a fuego en la historia del crimen. Este no era un asesino común, si es que tal cosa existe. Su brutalidad era quirúrgica, metódica, casi ritual. Las víctimas, mujeres desdichadas que vendían sus cuerpos por unas pocas monedas para sobrevivir en la miseria, eran encontradas en callejones oscuros, sus gargantas cortadas con una precisión escalofriante, sus cuerpos mutilados con una saña que desafiaba toda comprensión humana. El pánico se apoderó de la ciudad como una plaga. Nadie estaba a salvo, o al menos, esa era la sensación que flotaba en el aire viciado de los barrios bajos. La policía de la época, la Scotland Yard que apenas comenzaba a forjar su leyenda, se vio superada, humillada. Cada nuevo crimen era una bofetada a su autoridad, una demostración de la impunidad con la que este fantasma se movía entre las sombras. Las cartas, supuestamente enviadas por el propio asesino a la prensa y a la policía, firmadas con ese apodo que se convertiría en sinónimo de terror, no hacían más que avivar las llamas del miedo y la especulación. ¿Era un médico loco? ¿Un carnicero desquiciado? ¿Un miembro de la aristocracia con gustos depravados? Las teorías se multiplicaban como hongos en la humedad, cada una más extravagante que la anterior. Se hablaba de conspiraciones masónicas, de venganzas personales, incluso de la implicación de la propia realeza. La figura del destripador se convirtió en un lienzo en blanco sobre el que la sociedad victoriana proyectaba sus miedos más profundos: la pobreza, la enfermedad, la decadencia moral que se escondía tras la fachada de respetabilidad imperial. Whitechapel era el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda. El misterio de su identidad es, quizás, el componente más perdurable de su leyenda. A pesar de las innumerables investigaciones, tanto en su época como en las décadas posteriores, a pesar de los avances en la ciencia forense, el rostro de Jack el Destripador sigue oculto tras un velo impenetrable. ¿Quién fue este hombre o esta mujer capaz de aterrorizar a una de las ciudades más grandes del mundo y luego desvanecerse sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la propia niebla? Los llamados asesinatos canónicos, 5 víctimas entre agosto y noviembre de 1888, marcaron el clímax de su reinado de terror. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly.
nombres que la historia recuerda no por sus vidas, sino por la brutalidad de sus muertes. Sus fantasmas aún parecen vagar por las calles adoquinadas, recordándonos la fragilidad de la vida y la capacidad del mal para surgir en los lugares más inesperados. El impacto de Jack el Destripador trascendió los límites de Whitechapel. Cambió la forma en que la sociedad veía el crimen y a los criminales. Fomentó el desarrollo de nuevas técnicas de investigación policial, aunque en su caso resultaran infructuosas. Alimentó la imaginación popular, convirtiéndose en un arquetipo del asesino en serie, el monstruo anónimo que acecha en la oscuridad, siempre un paso por delante de la justicia. Y así, más de un siglo después, la pregunta sigue resonando en el aire: ¿quién fue Jack el Destripador? Un enigma sin resolver, una herida abierta en la historia de Londres. Su legado es una sombra persistente, un recordatorio de que, a veces, la oscuridad puede tener un nombre, pero nunca un rostro completamente definido, dejando tras de sí solo el eco de un terror primordial y la certeza de nuestra propia vulnerabilidad. Avanzamos en el tiempo, cruzamos el Atlántico y nos encontramos con una forma de maldad que se viste con ropajes muy distintos a los del Destripador. Theodore Robert Bundy, un nombre que para muchos evoca la escalofriante dualidad del ser humano. De día un joven encantador, inteligente, estudiante de derecho, con aspiraciones políticas. De noche, un depredador implacable, cuya sed de sangre dejó un rastro de desolación a lo largo y ancho de Estados Unidos en la década de 1970. La máscara de Bundy era su arma más poderosa. No acechaba en callejones oscuros como una sombra anónima. Al contrario, se acercaba a sus víctimas a plena luz del día, en lugares públicos. Utilizaba su atractivo físico, su labia persuasiva, su aparente vulnerabilidad, a menudo fingiendo una lesión, pidiendo ayuda con unos libros o haciéndose pasar por una figura de autoridad para ganarse su confianza. Era el lobo con piel de cordero, un maestro del engaño y la manipulación. Sus víctimas eran generalmente mujeres jóvenes, universitarias, con toda la vida por delante. Las atraía con promesas falsas, las sometía con una violencia inimaginable y luego se deshacía de sus cuerpos en lugares remotos, como si fueran meros objetos. La frialdad con la que operaba, la meticulosidad de sus crímenes, revelaban una mente calculadora y profundamente perturbada, desprovista de cualquier atisbo de empatía o remordimiento. Lo aterrador de Bundy no era solo la cantidad de sus víctimas, que se cuentan por docenas, sino la facilidad con la que se movía entre dos mundos. Podía estar en una conferencia sobre prevención del crimen por la mañana y secuestrando a una joven por la tarde. Esta capacidad para compartimentar su vida, para llevar una existencia aparentemente normal mientras cometía actos monstruosos, es lo que lo convierte en un caso de estudio tan fascinante y aterrador para la criminología. Su saga criminal estuvo marcada por fugas espectaculares, que no hicieron sino aumentar su notoriedad y el pánico entre la población. Saltó desde la ventana de una biblioteca en un juzgado de Colorado, y más tarde protagonizó una huida aún más audaz de una cárcel en el mismo estado. Cada escape era una burla a las autoridades, una demostración de su astucia y su determinación por seguir matando. Parecía un fantasma escurridizo, siempre un paso por delante. El juicio final de Bundy en Florida fue un espectáculo mediático sin precedentes. Él mismo, con su formación en derecho, intentó representarse, convirtiendo la sala del tribunal en su propio escenario. Su arrogancia, su intento de seducir al jurado y al público fueron patentes. Pero esta vez, las pruebas eran abrumadoras. Mordeduras en el cuerpo de una de sus últimas víctimas, Lisa Levy, coincidían perfectamente con su dentadura. La ciencia forense, que tanto había avanzado desde los tiempos del Destripador, finalmente lo acorraló. Incluso en el corredor de la muerte, Bundy continuó jugando con las autoridades y los medios. Confesó algunos crímenes, insinuó otros, siempre buscando controlar la narrativa, ser el centro de atención. Ofreció ayuda para atrapar a otros asesinos, en un último intento desesperado por salvar su propia vida, o quizás por seguir alimentando su ego desmedido. Era un manipulador hasta el final, un actor consumado en el teatro de su propia depravación. Ted Bundy nos obligó a confrontar una verdad incómoda. El mal no siempre lleva un rostro monstruoso. A veces se esconde detrás de una sonrisa encantadora, de una inteligencia brillante, de una fachada de normalidad. Nos enseñó que los monstruos pueden caminar entre nosotros, ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio.
Su legado es una advertencia sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, de no dejarse engañar por el brillo superficial que puede ocultar las más profundas oscuridades. Capítulo 3. Charles Manson, el profeta demente y su familia sangrienta. Nos adentramos ahora en un territorio diferente, donde la locura individual se convierte en un contagio colectivo, donde un solo hombre, con el poder de su palabra y una distorsionada visión del mundo, pudo arrastrar a otros a cometer actos de una barbarie inimaginable. Hablamos de Charles Manson y su familia. No era un asesino en el sentido tradicional, no empuñó el cuchillo en los crímenes más notorios, pero su influencia fue la mano invisible que guió a sus seguidores. Manson era un producto de la marginalidad, un hombre pequeño en estatura, pero con un carisma oscuro y magnético. Pasó gran parte de su juventud entrando y saliendo de reformatorios e instituciones penales. Allí, entre rejas, forjó una filosofía retorcida, una mezcla de cienciología, pasajes bíblicos interpretados a su antojo, y las letras de los Beatles, a las que atribuía mensajes apocalípticos sobre una inminente guerra racial que él llamó Helter Skelter. A finales de los años 60, en pleno auge de la contracultura hippie, Manson emergió en California como una especie de gurú. Reunió a su alrededor a un grupo de jóvenes desarraigados, desencantados con la sociedad, buscando un sentido, una pertenencia. Él les ofreció una comunidad, una figura paterna, una supuesta verdad reveladora. Les lavó el cerebro con drogas, sexo libre y sus propias profecías delirantes, convirtiéndolos en marionetas dispuestas a cumplir sus órdenes más siniestras. La familia Manson vivía en ranchos aislados, como el Spahn Ranch, creando una microsociedad regida por las leyes y los caprichos de su líder. Él era el Mesías, el diablo, el padre y el amante. Sus seguidores, en su mayoría mujeres jóvenes, lo adoraban ciegamente, convencidas de que él poseía un conocimiento superior y que sus acciones, por más extremas que fueran, estaban justificadas por un plan cósmico mayor. El verano de 1969 quedaría marcado por la sangre. Siguiendo las instrucciones de Manson, varios miembros de su familia perpetraron una serie de asesinatos brutales con la intención, según él, de incriminar a la comunidad afroamericana y así precipitar el Helter Skelter. Los crímenes de Tate LaBianca, en los que la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y otras 6 personas fueron salvajemente asesinadas, conmocionaron al mundo entero y simbolizaron para muchos el fin de la inocencia de la era hippie. La escena del crimen en la mansión de Cielo Drive era un horror indescriptible. Mensajes escritos con sangre en las paredes, como Pick y Helter Skelter, eran la firma macabra de una locura desatada. La brutalidad de los asesinatos, la aparente falta de motivo, sembraron el pánico en Los Ángeles. Nadie se sentía seguro. La idea de que un grupo de jóvenes, aparentemente inofensivos, pudieran cometer tales atrocidades bajo la influencia de un líder carismático, era aterradora. El juicio de Manson y sus seguidores fue otro circo mediático, lleno de excentricidades y momentos de tensión. Manson, con una esvástica tatuada en la frente, se comportaba de manera errática, intentando intimidar al jurado y al juez. Sus seguidoras, leales hasta el final, acampaban fuera del tribunal, coreando su nombre y mostrando su devoción. Era la manifestación pública de un culto destructivo en su máxima expresión. Charles Manson no fue condenado por matar con sus propias manos, sino por conspiración para cometer asesinato. Su poder residía en su capacidad para doblegar voluntades, para transformar a jóvenes idealistas en instrumentos de muerte. Su legado es una sombría advertencia sobre los peligros del carisma descontrolado, de la búsqueda ciega de líderes y de la vulnerabilidad de la mente humana ante la manipulación sectaria. Nos recuerda que la línea entre la devoción y la demencia puede ser peligrosamente delgada. Capítulo 4. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee y el silencio de los inocentes. Ahora nos sumergimos en una oscuridad aún más densa, en la mente de un hombre cuyos crímenes traspasan los límites de lo imaginable, adentrándose en los reinos del canibalismo y la necrofilia. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, personifica una soledad patológica que se transformó en una pesadilla para sus 17 víctimas, todos hombres jóvenes. Su historia es un descenso a los abismos más perturbadores del comportamiento humano.
Dahmer era un hombre solitario, retraído, que desde joven mostró signos de una profunda perturbación. Su fascinación por la disección de animales, su aislamiento social, su creciente dependencia del alcohol, fueron señales de alarma que pasaron desapercibidas o fueron ignoradas. En la intimidad de su apartamento, en el número 213 de los Oxford Apartments en Milwaukee, creó un auténtico matadero humano, un lugar donde sus fantasías más oscuras se hicieron realidad. Sus métodos eran escalofriantes. Atraía a sus víctimas, a menudo hombres jóvenes de minorías étnicas y homosexuales, a su apartamento con promesas de dinero o alcohol. Una vez allí, los drogaba, los estrangulaba y luego desmembraba sus cuerpos. Pero su depravación no terminaba con la muerte. Practicaba la necrofilia y el canibalismo, conservando partes de los cuerpos de sus víctimas como trofeos, en un intento desesperado y macabro de evitar la soledad, de tener compañía permanente. Lo más espeluznante del caso Dahmer es quizás cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser descubierto, a pesar de las múltiples señales de alerta. Los vecinos se quejaron de olores fétidos. Hubo incidentes que deberían haber levantado sospechas, como el caso de Connerak Sintasomphone, un joven de 14 años que logró escapar, ensangrentado y desorientado, solo para ser devuelto por la policía al apartamento de Dahmer, quien los convenció de que era una disputa de pareja. Poco después, Connerak se convirtió en otra víctima. La captura de Dahmer, en julio de 1991, se produjo casi por accidente. Una de sus posibles víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alertar a la policía. Cuando los agentes entraron en el apartamento de Dahmer, se encontraron con una escena de horror que superaba cualquier ficción. Cabezas en el refrigerador, corazones en el congelador, esqueletos en los armarios, un altar hecho con cráneos humanos. El silencio de los inocentes había sido finalmente roto por el hedor de la muerte. El juicio de Jeffrey Dahmer expuso al mundo la profundidad de su enfermedad mental. Se declaró culpable pero alegó demencia. Su testimonio, frío y detallado, describiendo sus crímenes sin aparente emoción, heló la sangre de todos los presentes. ¿Era un monstruo calculador o un enfermo mental incapaz de controlar sus impulsos? La línea, como siempre en estos casos, se volvía borrosa y aterradora. Dahmer fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, pero su historia no terminó ahí. En 1994 fue asesinado en prisión por otro recluso. Su muerte, para algunos, fue una forma de justicia divina. Para otros, el fin de una vida atormentada que dejó un rastro imborrable de sufrimiento. Su caso planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad, la enfermedad mental y los fallos del sistema que permitieron que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo. El legado de Jeffrey Dahmer es una mancha indeleble en la crónica negra. Nos confronta con la idea de que la soledad extrema, combinada con una psique fracturada, puede generar monstruosidades que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana. Su apartamento se convirtió en un símbolo del horror oculto. Un recordatorio de que, a veces, las peores pesadillas no ocurren en lugares lejanos, sino en la puerta de al lado, detrás de una fachada de aparente normalidad. Capítulo 5. Aileen Wuornos. La doncella de la muerte y la furia de una vida rota. Nuestra última parada en este sombrío recorrido nos lleva a la historia de Aileen Wuornos, una figura que rompe con el estereotipo del asesino en serie masculino. Su caso es complejo, trágico y brutal. Conocida como la doncella de la muerte, Wuornos mató a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990, alegando que lo hizo en defensa propia mientras trabajaba como prostituta en las carreteras. Su vida, marcada por el abuso y la desesperación, ofrece un contexto desolador a sus crímenes. Aileen Carol Pittman, su nombre de nacimiento, tuvo una infancia y adolescencia que parecen sacadas de la peor de las pesadillas. Abandono, abuso sexual desde temprana edad, incesto, embarazos adolescentes, una vida en los márgenes de la sociedad. Desde muy joven, se vio empujada a la prostitución para sobrevivir, un camino que la expuso a una violencia constante y a una deshumanización progresiva. Su historia es un catálogo de traumas que, sin justificar sus actos, arrojan luz sobre la oscuridad que la consumió. Los hombres a los que mató eran, según su versión, clientes que se habían vuelto violentos o habían intentado violarla.
Ella afirmaba que dispararles era su única opción para salvar su propia vida. Sin embargo, la fiscalía argumentó que se trataba de robos que terminaron en asesinato, pintándola como una depredadora a sangre fría. La verdad, como suele suceder, probablemente reside en un territorio gris y doloroso, teñido por la rabia acumulada de una vida de sufrimiento. El caso de Wuornos generó un intenso debate. ¿Era una víctima convertida en verdugo, una mujer empujada al límite por una sociedad que le había fallado en todos los niveles? ¿O era simplemente una asesina despiadada que utilizaba su trágico pasado como excusa? Su figura desafiaba las narrativas simplistas, obligándonos a confrontar las complejas interacciones entre el trauma, la pobreza, la salud mental y la violencia. Su captura y juicio fueron, como en otros casos, un fenómeno mediático. Eileen, con su actitud desafiante y a menudo errática, se convirtió en un personaje público. Su relación con su amante, Tyria Moore, quien finalmente cooperó con la policía, fue clave para su condena. Las cartas y grabaciones entre ellas revelaron una mezcla de amor, desesperación y finalmente traición, añadiendo otra capa de tragedia a su historia. Condenada a muerte por 6 de los asesinatos, Eileen Wuornos pasó sus últimos años en el corredor de la muerte, su salud mental deteriorándose visiblemente. En entrevistas, oscilaba entre la coherencia y el delirio, a veces reafirmando su versión de la defensa propia, otras veces haciendo declaraciones confusas y paranoicas. Su ejecución por inyección letal en 2002 cerró un capítulo, pero no las preguntas que su caso planteó. La historia de Eileen Wuornos es un espejo oscuro que refleja las fallas de nuestro sistema social. Nos muestra cómo el abuso y el abandono pueden sembrar semillas de violencia que en circunstancias extremas pueden florecer de la manera más trágica. No se trata de exculparla, sino de intentar comprender las fuerzas que moldearon su camino. Un camino que la llevó de víctima a victimaria, dejando un rastro de muerte y desolación. Su legado es incómodo porque nos obliga a mirar donde no queremos, a reconocer que la violencia no surge de la nada, sino que a menudo es el eco de una violencia anterior, más profunda y silenciada. Eileen Wuornos, la doncella de la muerte, sigue siendo un recordatorio brutal de que las vidas rotas pueden, a veces, romperse de formas que destrozan también otras vidas, en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Hemos viajado por los corredores más oscuros de la psique humana. Hemos escuchado los ecos de vidas truncadas y mentes desviadas. Jack, Ted, Charles, Jeffrey, Eileen. Nombres que son más que nombres. Son símbolos. Símbolos de una fractura en el tejido de lo que llamamos normalidad. ¿Qué hemos aprendido? Quizás que el mal no es una entidad abstracta, sino una posibilidad latente. Un desvío en el laberinto de la conciencia. Un plan que a veces sale terriblemente mal, ¿no es así? No se trata de entender para perdonar, ni de observar para glorificar. Se trata de reconocer la sombra. Porque solo reconociendo la sombra, la propia y la ajena, podemos aspirar a comprender la luz. Estos personajes, estos monstruos como se les llama, son también parte de la condición humana, una parte que preferiríamos negar, pero que existe. Son el reflejo distorsionado de nuestros propios miedos, de nuestras propias fragilidades. El caos siempre busca una grieta por donde colarse en el orden aparente. Al final, cada historia es una pregunta sin respuesta definitiva. Un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales. Y quizás esa es la lección más importante. La certeza es un lujo que rara vez podemos permitirnos cuando exploramos estos abismos. Nos queda la reflexión, la cautela y la eterna vigilancia. Porque la oscuridad, queridos amigos, nunca duerme del todo. Simplemente espera paciente su momento. Y es en ese entendimiento, en esa aceptación de la complejidad, donde reside nuestra única y quizás precaria defensa. Hasta la próxima vez que nos atrevamos a mirar juntos al abismo.